Hola, soy el doctor Lorenzo Díaz Salazar. Muchas gracias al comité organizador por permitirnos compartir con ustedes. Vamos a platicar sobre cómo evitar el progreso y la gravedad del paciente COVID-19 desde la óptica del internista. Recuerden que todos hemos tenido que enfrentar durante estos 2 años la pandemia y conocer algunos medicamentos nuevos, utilizar otros que ya están en desuso e ir creando nuestra experiencia en el manejo de los pacientes con COVID-19. Es importante para todos nosotros siempre mantenernos actualizados, siempre hay muchas publicaciones, nosotros usamos la base del UpToDate, el MD Consult y también usamos el instrumento del American College of Physicians, el Dynamate Plus, para poder obtener toda esta información y poder compartirla con todos ustedes. Lo primero es que nuestro objetivo con los pacientes hospitalizados en las emergencias es que cuando documentamos que hay un paciente que es sospechoso de tener la enfermedad de COVID y que tiene posibilidad de llegar a estadios más graves, entonces, o de complicarse, nosotros debemos darle prioridad a este tipo de pacientes. Para eso, tenemos algunas herramientas que vamos a compartir para que nosotros podamos hacer un perfil de nuestros pacientes. Fíjense bien, aquí hay una clasificación por las comorbilidades en los pacientes, donde el CDC clasifica a aquellos pacientes, por ejemplo, que son mayores de 65 años, que tienen alguna enfermedad oncológica, que han sufrido de enfermedades cerebrovasculares, que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedades hepáticas, que son diabéticos, ya sea tipo 1, tipo 2, que tienen algún tipo de discapacidad, parálisis cerebral, que tienen sarcopenia, que tienen poca movilidad, los pacientes con VIH, los obesos, también la gente que tiene muy poca actividad física, los tabaquistas, los pacientes con trasplante, con asma, que tienen displasias broncopulmonares. Todos estos pacientes los reúne el CDC en un cuadro que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entre más comorbilidades tiene nuestro paciente, es más posible que se nos complique en el servicio de emergencia. Por eso debemos darle mucha atención a las comorbilidades de nuestro paciente para evitar la progresión de la gravedad. Hacemos estudios iniciales en los pacientes y fuimos aprendiendo durante la pandemia que teníamos algunas características laboratoriales asociadas a que nuestro paciente desarrollara gravedad. Y estas, como ustedes las pueden ver aquí, el dímero D, si teníamos un dímero D arriba de 1000 nanogramos, ¿verdad? Que teniendo, o todos conocemos que tenía un rango normal según los laboratorios que usemos, menor de 500, que tuviésemos una PCR arriba de mayor de 100, siendo un rango normal menor de 8, la LDH arriba de 145 unidades por litro, siendo lo normal de 110 a 210. La troponina mayor de 2 veces el límite, ¿verdad? De la troponina T de alta sensibilidad, habiendo rangos para mujeres de 0 a 9 en las mujeres y de 0 a 14 en los hombres. Entonces, que tuviéramos 2 veces aumentada la troponina, eso nos hacía asimilar que este paciente puede complicarse o que está teniendo mayor gravedad. Ferritinas, arriba de 500 microgramos en las mujeres, ¿verdad? Y en los hombres, con rangos de 30 a 300. Entonces, nos hacían sospechar de que este paciente era potencialmente que se podía complicar. La CPK arriba mayor de 2 por el límite superior, ¿verdad? Sabiendo que es de 40 a 110. Aunque algunas características de laboratorio se asocian a enfermedad grave,
no se demostró claramente que tengan valores pronósticos. Usamos los umbrales enumerados, ¿verdad? Acá en la tabla, para que nosotros podamos ver cuál es el tipo de sospecha que debemos tener. Entonces, a través de la clínica, a través de algunos exámenes de laboratorio, nosotros vamos viendo cuáles son los pacientes que pueden complicarse. Hasta acá, también vinieron los asiáticos y los primeros estudios. Se compararon poblaciones de Corea del Sur y poblaciones de China. Entonces, también ellos asociaban a mortalidad y gravedad en los pacientes la LDH, la elevación de la proteína C, el aumento del dímero, si estos tenían opacidades, ¿verdad? O imágenes, rayos X con imágenes con opacidades en los pacientes, si tenían consolidados bilaterales, si tenían un recuento de linfocitos menor de 800 o menor de 0.8 a la 10, entonces eso hacía que en esos estudios, reflejó en esos estudios coreanos y chinos, que estas combinaciones de laboratorios con imágenes hacían que nuestros pacientes fuesen potencialmente complicables. Entonces, si tenemos un caso clínico donde un paciente tiene 68 años, tiene 48 horas de fiebre, marcada disnea, de pequeños esfuerzos, desarrolló edema de miembros inferiores, puede confundirnos que está en falla cardíaca también, está hipotenso, taquicárdico, con frecuencia respiratoria arriba de 30, fue fumador y su nieto adolescente fue diagnosticado hace 2 días con COVID-19. Entonces, este tipo de pacientes con comorbilidades, que fue fumador, que probablemente tiene enfermedad isquémica ya, que tiene probablemente una cardiopatía dilatada, son pacientes que desarrollan gravedad y potencialmente pueden llegar a la muerte. Llegó con consolidados, llegó también con edema agudo de pulmón, taquicárdico, a la emergencia, y eso hace que este paciente tenga mayores criterios de gravedad. Entonces, ¿cuál de estas escalas utilizarían ustedes para evaluar a los pacientes en el servicio de emergencia? Para saber si este paciente se le va a complicar o qué va a pasar con este paciente. Bueno, tenemos el índice rápido de gravedad de COVID, tenemos la herramienta de gestión ACED-ED de COVID-19, el puntaje de mortalidad 4C, todas las anteriores o ninguna. Déjenme decirle que las 4 las podemos utilizar y las 4 las vamos a conocer rápidamente en esta presentación. La primera es el índice rápido de gravedad. Esta utiliza la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso y la distribución de oxígeno que nosotros le estamos dando en la emergencia. Nos ayuda a estratificar de los pacientes que entran a nuestra emergencia, cuáles en 4 horas pueden estar sumamente graves, cuáles en 4 horas pueden potencialmente morir y a cuáles debemos de inmediato ingresar en nuestro servicio de emergencia. Tiene rangos de leve, moderado y alto, entonces usa parámetros en los cuales tiene menos de 22 respiraciones por minuto o mayor de 28, donde las oximetrías, si es menor de 88, es lo más grave, y si estamos usando de 5 a 6 litros en estos pacientes, menos de 6, ya el paciente ya se está complicando. Entonces, el índice de gravedad es una de las herramientas que rápidamente y con poquitos parámetros como frecuencia respiratoria, oximetría y el volumen de oxígeno que le estamos dispensando a ese paciente en la emergencia en 4 horas, nosotros ya sabemos que este paciente es potencialmente, puede morir en nuestra emergencia o se nos puede complicar con una intubación. La otra herramienta que quiero compartir con ustedes es la herramienta de clasificación
y manejo de emergencia en el departamento de emergencias. Y esta incluye el sexo del paciente, los años del paciente, la frecuencia respiratoria con que llega, la frecuencia cardíaca del paciente. También incluye la presión arterial, la temperatura, además de si está recibiendo suplemento de oxígeno o no, de cómo está la actividad del paciente, si está limitado con poca actividad, si este paciente tenía alguna comorbilidad. Entonces, hasta acá estamos viendo herramientas que son fáciles de usar, que tienen parámetros fáciles de identificar. Si el paciente tiene alteración mental, si tenía enfermedad hepática, si es obeso, si era hipertenso, cuáles son las condiciones de las comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, nos da una tabla para que nosotros podamos asignar la mortalidad en los pacientes. Lo leve es que sea un paciente que tenga fiebre, que tenga algo de malestar, puede tener dolor muscular. El moderado es que tenga alguna evidencia de enfermedad respiratoria baja con alguna imagen que le hayamos tomado nosotros en el servicio de emergencia, pero que todavía no tenga menos de 94 de saturación. Leve, severo, se vuelve aquel paciente que su saturación es menor de 94, que tenga un índice de Horowitz o el PAFI menos de 300, que tenga más del 50% de infiltrados comprometiendo el pulmón, y la enfermedad severa nos hace decir que es un paciente que ya está en falla respiratoria, que tiene un choque séptico. Entonces, hasta ahora, tenemos dos herramientas que utilizan antecedentes del paciente, algo de laboratorio, las características clínicas y la dispensación de oxígeno que estamos haciendo. Entonces, esto nos ayuda a evitar la gravedad en estos pacientes, a actuar rápido. O sea, estamos usando algunas herramientas que nos ayudan a que podamos actuar rápido en nuestros pacientes. La otra es el puntaje de mortalidad 4C. Este fue diseñado para los pacientes que recibimos en hospitalización. Requiere 8 factores específicos, ¿verdad?, que nos dan la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la escala de Glasgow, la disponibilidad del boom, que muchas veces lo tenemos en nuestras emergencias, el boom o la urea, lo que ustedes puedan utilizar, la proteína C también. Entonces, esto nos hace que con pocos exámenes nosotros sepamos rápidamente si este paciente debemos actuar de manera rápida, allí así evitando que en nuestro servicio de emergencia se complique y muera, o que este paciente, porque no se actuó de una manera rápida, necesitaba tal vez colocarse en dispositivos de alto flujo rápido y no solo tenerlo con dispensación de oxígeno, necesitaba utilizar algún tipo de fármaco, como vamos a ver más adelante, para evitar que su enfermedad progrese. Hasta acá, 3 herramientas o scores que se usan en el servicio de emergencia utilizando parámetros clínicos, laboratoriales y dispensación de oxígeno. También sabemos que las comorbilidades tienen que ver mucho en lo que si nuestro paciente se complica. Esta es una revisión de los indicadores que resultaba que los pacientes con enfermedades cardiovasculares eran los que más se complicaban por COVID-19, los que tenían enfermedades crónicas como el EPOC. Entonces, se hizo un análisis de la probabilidad de hospitalizarse. Entre más comorbilidades tenían, más se hospitalizaban. Si los pacientes desarrollaban neumonía, pero tenían más comorbilidades, estos también se complicaban mucho más. A más cantidad de comorbilidades, mayor muerte. Las probabilidades de entrar en la unidad de cuidados intensivos también está relacionada a tener más comorbilidades. Entonces, hasta acá hemos visto de que las comorbilidades es importante conocerlas para poder determinar si nuestro paciente se nos va a complicar más. Esto es una pequeña muestra de cómo se miraban los consolidados, cómo fuimos aprendiendo la progresión de los consolidados.
Una rayos X del tórax normal no excluía que tuviese la infección el paciente. Teníamos que saber que tenía un patrón reticular con opacidades en vidrio despulido, que predominaban en los campos inferiores, que había hallazgos de consolidaciones después. Entonces fuimos conociendo las diferentes evoluciones de las rayos X y de los diferentes hallazgos que nosotros podíamos tener en nuestros pacientes. Ahora, fíjense bien en estas imágenes en las cuales se descubrió que había 4 etapas, ¿verdad? En las cuales a veces la tomografía en los primeros 2 días podía estar normal y solo ver la etapa precoz que predominaban algunos parches de vidrio despulido o vidrio deslustrado, unilateral o bilateral. Había una progresión a vidrio despulido después de los 2 días que progresaba rápidamente. Las opacidades en vidrio despulido luego iniciaban con un pico, convirtiéndose en consolidaciones, ¿verdad? Y luego hay una etapa de resolución de las consolidaciones, donde ya solo se miraba el vidrio despulido. Todo esto lo fuimos aprendiendo en la medida que fuimos aceptando nuevos estudios de imagen y que nuestros hospitales se fueron preparando mucho mejor para poder diagnosticar y ver a estos pacientes. Ahora miren ya con respecto al oxígeno, esto es un algoritmo que nos permite tratar a nuestros pacientes según el requerimiento de oxígeno o el tipo de mecanismo que estamos usando para dispensarles oxígeno. Fíjense bien, los niveles de oxígeno o el soporte ventilatorio que le estamos dando. Los pacientes con poco oxígeno, nosotros utilizábamos la terapia, se recomienda según el UpToDate, dexametasona y remdesivir. Si el paciente está inmunocomprometido, se evaluaba si se usaba la terapia con anticuerpos antimonoclonales. Si este paciente progresaba en las siguientes 24 horas, usaba más de 6 litros de oxígeno o llegaba a tener más de 10 con cánula de alto flujo, se elevaban sus marcadores inflamatorios, entonces a este paciente se le incluía el tocilizumab. Fíjense bien, si el paciente demandaba altos niveles de oxígeno, si estaba en ventilación no invasiva, se usaba dexametasona, también se podía usar el remdesivir en las etapas tempranas. Si estaba entre las 24 y las 48 horas del inicio y este paciente requería entrar a UCI o tenía más de 96 horas de hospitalización, incluíamos el tocilizumab. Si el paciente caía de un solo en ventilación mecánica o su índice de Horowitz era demasiado bajo y caía en un ECMO y le calculábamos un score de Murphy o un Marshall, entonces este paciente se le adhería tocilizumab de inmediato. La dosis para que nuestros pacientes no progresen a los diferentes estadios, la dexametasona es 6 miligramos intravenoso diario, ¿verdad? Por 10 días, el remdesivir era de 200 miligramos intravenosos el primer día y después 100 miligramos diarios de 5 a 10 días. El tocilizumab, 8 miligramos por kilo, intravenoso. También teníamos la opción, se refería a la opción del baricitinib, 4 miligramos diarios por 14 días. Estas terapias se basaban en los requerimientos de oxígeno o el soporte que tenía nuestro paciente. Entonces vemos que un leve puede progresar a un paciente severo o a un paciente grave. Entonces debemos intervenirlos acá y tener en cuenta cuánto es la dispensación de oxígeno que está teniendo nuestro paciente, cómo está la evolución de nuestro paciente. Había un índice de brecha que nos permitía evaluar a los pacientes cada 2 horas y así saber si este paciente iba a progresar a más gravedad. Entonces, ya acá estamos conociendo medicamentos que nos ayudan a evitar que este paciente progrese de niveles leves a un nivel donde necesita ya la ventilación mecánica, pero también nos ayuda a usar los medicamentos
si este paciente ya no llega delicado, porque eso sucede también, el paciente no llega en los estadios primarios, sino que llega ya complicado. Fíjense bien, los requerimientos de oxígeno. Acá los requerimientos de oxígeno en los pacientes con COVID-19, para la mayoría, había que suplementarlos con oxígeno. Esto dependía de los síntomas clínicos y del grado de afectación, que hacíamos gases en los pacientes, si tenía datos de falla respiratoria, pero el oxígeno es sumamente indicado en estos pacientes, al igual que lo vimos que el Remdesivir, que la dexametasona, que las combinaciones, al saber si debíamos usar el tocilizumab en los pacientes, todos estos factores de gravedad en los pacientes hospitalizados con COVID-19 nos ayudaron a desarrollar ese algoritmo y que al conocer el algoritmo de saber cuánta dispensación de oxígeno, qué tipo de soporte le estamos dando, podíamos elegir la terapia de dexametasona, Remdesivir, tocilizumab en cada uno de nuestros pacientes para evitar que progrese a un estadio mayor. Los objetivos de las terapias, ¿verdad? Según la etapa de la infección, recuerden, volvemos asintomático, leve, moderado, severo y crítico. La patogenia de las etapas principales era la replicación viral y luego era la inflamación. Las terapias, como vimos, había antivirales, terapia con anticuerpos y la disminución de la inflamación en las distintas etapas. Entonces había que saber identificar cuáles son las etapas de nuestros pacientes y así poderlos apoyar. Las características que cumplen los pacientes que van a usar anticuerpos antimonoclonales, edades mayores de 65 años, en obesidad, sobrepeso, el embarazo, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, anemia drepanocítica, trastornos, los síndromes severos de respiración en estos pacientes, podían usarse los anticuerpos antimonoclonales teniendo en cuenta este tipo de características. Dentro de los anticuerpos antimonoclonales, el bebtelovimab, el sotrovimab, el tixagevimab y el casirinimab. Todos estos tienen algunas características, rangos de edades en las que se pueden utilizar, el tratamiento en pacientes con alto riesgo por infección leve a moderada, el bebtelovimab. Todos estos también tienen impacto sobre, este estudio se hizo, esta tabla se hizo basándose en Omicron. Ahora, se podían usar en adultos, en adolescentes mayores de 12 años, con pesos arriba de 40 kilos. Entonces, esto nos hace conocer algunos tipos de anticuerpos antimonoclonales, teniendo en cuenta en quiénes se podían utilizar. También quiero que observen esto sobre las variantes. El Omicron, la transmisibilidad era mayor que la Delta, ¿verdad? Podía usarse el bamlanivimab en estos pacientes, el carasizimab, y nos decía si tenía actividad reducida o no tiene actividad reducida. También en la variante Delta, la reducción era mínima en los anticuerpos antimonoclonales, por eso ustedes vieron en la tabla anterior que era basado más en lo del Omicron. Entonces, la variante gamma también tenía un impacto significativo el uso de los anticuerpos antimonoclonales. La mayoría de los estudios ya se están hechos en Omicron, ¿verdad? Que es la variante que teníamos más recientemente. La terapia de los anticuerpos antimonoclonales en pacientes ambulatorios en los Estados Unidos y de alto riesgo se estudió bastante con el linaje de Omicron. Los resultados de los ensayos disponibles en Estados Unidos no demostraron el beneficio de los anticuerpos antimonoclonales en la mayoría de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, datos sugerían que en algunos subgrupos sí eran muy beneficiosos. Entonces, por eso es que comenzaban a realizarse.
Algunas evaluaciones en UCI, ¿verdad? De la visión general en UCI. Podemos hacer los hisopados dentro de UCI en los pacientes que estábamos sospechando. Debemos policultivarlo, como dice el surviving sepsis, por cualquier otra enfermedad. Debemos hacer pruebas de laboratorio de referencia, ¿verdad? Los conteos, las trosponinas, el ProBNP para hacer diagnósticos diferenciales, hacer las tomografías, el electrocardiograma para hacer diagnósticos diferenciales. La evaluación rápida en estos pacientes para la anticoagulación. Entonces, la hipercoagulabilidad en estos pacientes teníamos que hacerlos casi a diario, el TP y el TTP, el dímero D, para saber cómo estaban. Hay un índice de PERC que podíamos usar en estos pacientes. Se recomienda la profilaxis para tromboembolia, para trombosis venosa. Se prefiere dosificación de estos pacientes, ¿verdad? De darles tromboprofilaxis a estos pacientes porque en general se prefería la heparina como profilaxis en los pacientes que tenían alta sospecha. El tratamiento de las trombosis, ¿verdad? De las embolias, debían ser documentados y saber cuál era la gravedad que tenían estos pacientes a través de las angiotomografías pulmonares. La anticoagulación terapéutica se usa en estos pacientes en dosis respuesta. Los protocolos estándar para continuar en ECMO, por si había que conectarlos en una membrana, ¿verdad? Para poder hacerlo. Hay complicaciones como el sangrado, pero la mayoría de estos pacientes se maneja igual, se maneja contra infusiones, se maneja la trombocitopenia. Entonces, los tratamientos eran muy parecidos a los que usamos en el paciente grave. Tenemos que saber los pronósticos de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, usábamos un score que se llama SIC, que es Sepsis Induced Coagulopatías. Hasta ahora les mostramos cómo usar los medicamentos que evitan la progresión en estos pacientes, como la dexametasona, como el tocilizumab, como el remdesivir, como los anticuerpos antimonoclonales, cómo usar la anticoagulación profiláctica, que es muy parecido en los pacientes delicados, qué hacer en los pacientes en UCI. Y lo que aprendemos, ¿saben? Se volverá parte de quiénes seremos. Espero que hayan podido aprender un poquito de esta presentación. Hoy fue un gran día para aprender. Hay un pensamiento de Benjamin Franklin que me gusta mucho y es: cuéntamelo y lo olvidaré, enséñamelo y recordaré, involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta presentación. Muchas gracias siempre al comité organizador por invitarnos y pueden encontrarnos en Instagram para que compartamos como Dr. Lorenzo Díaz Salazar. Muchas gracias y estaremos prestos a las preguntas.